¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor y nos encontramos con un nuevo video para reflexionar acerca de este sexto domingo del tiempo de Pascua. Pero antes de entrar quiero saludar al padre Rafael González, a la gente que ha comentado los videos, a las catequistas Claudia Pechinenda y Norma Ortiz, a Felicita Martínez y su esposo Isaac, a Henry, que está pasando un problemita de salud. Fui a darle la unción de los enfermos, así que Henry, te mandamos un gran saludo desde acá, y a Susana, Susana, que es de nuestra parroquia también y también sigue este canal de Un Sembrador. Antes de entrar en tema del sexto domingo de Pascua, quiero aclarar con ustedes un tema que quedó medio confuso en la homilía del domingo pasado. Cuando yo me refería al tema de que Jesucristo es la verdad, estaba diciendo que toda persona que adhiere a Cristo de alguna manera entra en el plan salvador de Dios, y el que tiene una referencia a Dios y vive su religión de buena fe entra en el plan salvador de Dios. Esto trajo preguntas como ser, por ejemplo, entonces cualquier religión da lo mismo pertenecer a la iglesia que no. No es esto. Yo voy a compartir con ustedes lo que dicen los documentos de la iglesia. Vamos a leer primero el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 774 al 776, dice: siguiendo la enseñanza milenaria de la Iglesia y citando al Concilio Vaticano II, nos recuerda que la Iglesia Católica es instrumento de salvación universal, y cita al documento Lumen Gentium número 9. Y añade el Catecismo en su resumen sobre este tema: la Iglesia es en este mundo el sacramento de la salvación, el signo e instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres. Lo podemos encontrar en el 780 del Catecismo de la Iglesia Católica. Seguimos leyendo. Esta ha sido la posición de la Iglesia desde su comienzo y durante 2 milenios de existencia. Sin embargo, si bien en forma general se dice que es necesaria la pertenencia a la Iglesia Católica para la salvación, el Catecismo explica lo siguiente en el capítulo que titula Fuera de la Iglesia no hay salvación. Entendida esta afirmación de modo positivo, significa, atención aquí, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la Iglesia, que es su cuerpo. Es decir, quien se salve dentro o fuera de la Iglesia se salva por la gracia de Cristo, o sea, por la misericordia de Dios, y a través de su Iglesia, o sea, de la Iglesia de Jesucristo. La afirmación de que no hay salvación fuera de la Iglesia no se refiere a los que sin culpa suya, subrayemos aquí, sin culpa suya, no conocen a Cristo y a la Iglesia por él fundada. Y citando nuevamente al concilio, nos dice el Catecismo que si estos, escuchen bien, buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Y cita el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 16, y el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 847. Pero advertía el Papa Juan Pablo II, que en su búsqueda sincera de la verdad de Dios están de hechos ordenados a Cristo. Es decir, en la búsqueda sincera de Dios, una conciencia que busca sinceramente a Dios se ordena necesariamente a Cristo, y al ordenarse a Cristo se ordena hacia la Iglesia, que es instrumento de salvación. Añadió el Papa un dato importante de considerar: de todos modos se encuentran en una situación deficitaria
si se compara con los que en la iglesia tienen la plenitud de los medios salvíficos. Sabemos que Cristo dejó bien especificada la necesidad de la fe y el bautismo para la salvación. ¿Sí? El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará. Mateo 16:16. Además, instituyó a su iglesia como instrumento de salvación, en la que entramos a formar parte desde el momento de nuestro bautismo. De allí que no podrán salvarse aquellos que, sabiendo que Cristo, Dios, fundó su iglesia como necesaria para la salvación y sin embargo no hubieran querido entrar a ella o hubieran escogido separarse de sí misma. Catecismo de la Iglesia 846. O sea, lo dice en modo potencial, no dice que no se salvan, dice, porque no se puede nunca saber qué pasa entre Dios y un alma en el último instante de su vida. Pero dice, de allí que no podrían salvarse aquellos que, sabiendo que Cristo, verdadero Dios, fundó su iglesia como necesaria para la salvación. O sea, que sabiéndolo, se apartan voluntariamente. O renuncian al bautismo. Es el caso de los que hacen la apostasía, podrían no salvarse. Aclaremos un poco más. Para todos aquellos que rechazan la doctrina de Cristo, que evaden la pertenencia a la iglesia, o que se separan formalmente o informalmente de ella, que es instrumento de salvación que Dios mismo nos ha dejado, y esto lo hacen con pleno conocimiento y con pleno consentimiento, ponen en grave peligro su salvación eterna. No la niega, dice, podrían no salvarse, ponen en grave peligro, porque ¿qué pasa? Hay un principio que dice en latín, de internis non judicat ecclesia, es decir, la iglesia no puede juzgar el interior del corazón de las personas. Por eso dice que según las actitudes de rechazo explícito a Cristo y a la iglesia, podrían no salvarse, ponen en peligro, en grave peligro, dice acá, la salvación eterna. Pero existe la posibilidad de salvación para muchas personas fuera de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, aquellos que vivieron antes de Cristo, entiéndase los profetas que vivieron santamente, por ejemplo el profeta Elías, y que formaron parte del pueblo de Israel, que era la prefiguración de la iglesia en el Antiguo Testamento. Igualmente también tenían y tienen posibilidad de salvación los que no conocieron o no conocen de Cristo y de su iglesia. ¿Qué decir, por ejemplo, de los aborígenes de América que vivieron antes de la evangelización? ¿Y qué sucede con las personas que pertenecen a otras religiones? Un documento emitido por la Iglesia Católica sobre este tema, la Declaración Dominus Jesus del año 2000, dice al respecto: ante todo, debe ser fielmente creído que la iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, pues Cristo es el único mediador, el camino de la salvación presente a nosotros, lo que decíamos el domingo pasado, la verdad y la vida, a nosotros su cuerpo, que es la iglesia. Vaticano II, Lumen Gentium 14. Esta doctrina no se contrapone a la voluntad salvífica universal de Dios. Por tanto, es necesario mantener unidas estas dos verdades, o sea, la posibilidad real de salvación en Cristo para todos los hombres y la necesidad de la Iglesia en orden a esta misma salvación. Para aquellos que no son formal y visiblemente miembros de la Iglesia, la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun teniendo una misteriosa relación con la Iglesia, no les introduce formalmente en ella, sino que los ilumina
de manera adecuada en su situación interior y ambiental. Esta gracia proviene de Cristo, es fruto de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo. Bueno, y sigue mucho más esto, pero bueno, no vamos a seguir porque si no se va a hacer muy largo el video. Yo creo que ya demasiado. Espero que, bueno, que lo vuelvan a escuchar. Después, de todos modos, yo les voy a dejar el link. Yo lo saqué de catholic.net. Están los documentos de la iglesia. Les voy a dejar en la caja de comentarios. Les voy a dejar el link para que ustedes puedan leerlo y comentarlo ya entre ustedes, ¿sí? Bien, sin más entonces preámbulos, vamos a la presentación del video, no sin antes decirle que se suscriban al canal, que nos regalen un like, un dedito para arriba, para poder seguir sembrando la semilla de la palabra todos juntos, y que activen la campanita para enterarse cuando el sembrador sube un nuevo video, y no se olviden de compartir el video con sus familiares, amigos, conocidos, etcétera, y que también nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, cuyo link voy a dejar también en la caja de comentarios, y bueno, y allí pueden encontrarse y también chatear y hablar con nosotros. Entonces, sin más, vamos a la presentación del video. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Bien, veamos lo que nos dice el Evangelio según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer 4 consideraciones de esta página del Evangelio. Primero, cumplir por amor. Dice: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. En la primera parte tenemos lo que se llama el cumplimiento por amor, es decir, el que ama al Señor cumple sus mandamientos. Pero vamos a entender que Jesús vino a perfeccionar la ley, como decimos siempre, ¿verdad? Y tenemos los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, que tienen vigencia actual y responden a la ley natural escrita en el hombre: no matar, no robar, no codiciar los bienes ajenos, no
amar a Dios por sobre todas las cosas, y son todas cosas de derecho natural, que le corresponden a todo hombre, sí, a todo hombre. Así, bueno, yo soy ateo, entonces mato. No, eso es para todos por igual, ¿verdad? Pero Jesús viene a dar un paso más, entonces habla del amor, y que estos 10 mandamientos se resumen en el amor. Por eso dice, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Es decir, el que ama necesariamente está cumpliendo el mandamiento del Señor. Porque el mandamiento del Señor es el amor. Acá estamos en la última cena, Jesús está a punto de morir en la cruz, y hasta en el último instante de su vida Jesús deja el mandamiento del amor. Por eso, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Es decir, si me amas, podés obrar, podés hacer lo que quieras, porque siempre te vas a manejar en los parámetros del amor. En segundo lugar, habla del Espíritu Santo, el Paráclito. El Paráclito, la palabra paráclito, parácletos en griego, para significa el que está al lado. De ahí viene paralela. Vieron que son paralelas, una al lado de las líneas paralelas, son una al lado de la otra, ¿verdad? Paráclito es el que está con vos siempre, como las paralelas que están siempre y se juntan en el infinito. Bien, del mismo modo el Paráclito, el Espíritu Santo, es el que está siempre con nosotros, el que está siempre con nosotros. Lo llamativo de esto es que es la primera vez que Jesús le da este nombre al Espíritu Santo, el Paráclito, el que consuela desde adentro, el que te anima interiormente, el que te reconforta interiormente. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que permanezca siempre con ustedes. O sea, está asegurando la presencia del Espíritu, no como una asistencia externa, sino como una asistencia que, si bien viene externa porque es de Dios, pero permanece en nosotros, está en nosotros, y en nosotros da testimonio de Jesús. Por eso que el Espíritu Santo, desde el momento que el hombre lo recibe, es interno al hombre. Hay una inhabitación del Espíritu Santo en el corazón del hombre, que está siempre, por eso es Paráclito, es el que está siempre al lado, siempre dentro, siempre presente, consolando al hombre, animando al hombre. Porque la tercera parte dice, Él vive con nosotros y en nosotros. Él vive con nosotros y en nosotros. Muestra una relación personal del hombre con el Espíritu Santo. ¿Por qué una relación personal? Porque siempre se entendió, cuando se habló del Espíritu Santo en los distintos momentos de la Escritura, que el Espíritu Santo es bien es el Espíritu de Dios, pero que asiste de una manera general, por decirlo de alguna forma, al pueblo, anima, inspira a los profetas, va llevando la historia de la salvación, etcétera, etcétera. En cambio, Jesús, al designarlo como Paráclito y como el que vive en nosotros, está diciéndole al hombre que se establece una relación personal de tú a tú con el Espíritu Santo. Es decir, fíjense cómo va preparando el Pentecostés. La otra vez me preguntaban también, cuando Jesús, después de resucitado, se aparece a los discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Yo lo había dicho en un video anterior, es un anticipo del Pentecostés, porque Jesús le dice, sopló sobre ellos, sobre el conjunto, y añadió, reciban el Espíritu Santo. En cambio, Pentecostés viene de una manera distinta. Dice que descendió en forma de lenguas de fuego y se posó sobre cada uno. Sobre cada uno. Es decir, no tenemos que perder de vista nunca esto, ¿no? La relación de Dios con su iglesia no es la relación de Dios con un pueblo masificado, sino que la relación de Dios con su iglesia es relación personal con cada uno de los suyos.
Una relación misericordiosa y personal con cada uno de los suyos. Por eso lo podemos llamar Padre. Por eso lo podemos llamar Padre. Padre nuestro, Padre mío también lo podemos llamar. Abba Padre, Jesús nos enseña también cuando Él está orando. Acuérdense, el Espíritu Santo produce en el corazón del creyente una relación íntima y personal con Dios. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque a veces se pierde esta dimensión de relación personal con Dios. Entonces nos hace pensar en un Dios que está por encima de las estrellas y que desde allá nos está mirando a ver dónde nos equivocamos. Te ama, sí, pero desde lejos, porque te mira desde allá. Entonces, cuando uno mira desde las alturas, siempre ve todo más chiquito, ve distinto. En cambio Jesús dice, no, el Espíritu Santo está en ustedes, está en cada uno de ustedes. Cuando decimos que el Espíritu Santo está en la iglesia y anima a la iglesia, significa que el Espíritu Santo está en sus miembros, haciéndoles cumplir a cada uno su carisma, su función. Al que tiene el carisma de enseñar, de predicar, predica. El que tiene el carisma de recibir la palabra, la recibe, y todo por obra del mismo Espíritu. Es decir, el que predica, predica por la acción del Espíritu, y el que recibe la palabra, recibe por la acción del Espíritu. El Espíritu mantiene viva la presencia de Jesús, la presencia de la palabra, mantiene viva la fe, mantiene viva toda la vida espiritual del hombre. El Espíritu Santo viene a ser como esa savia. Cuando Jesús hace la alegoría de la vid, que dice, ustedes son, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el Espíritu Santo es esa savia que nos mantiene unidos a Cristo, al tronco principal. Seguimos. Cuarto lugar, obediencia eficaz. ¿Qué significa una obediencia eficaz? Acá lo dice en el último versículo: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Si la obediencia eficaz significa una obediencia por amor. No, los cristianos no tenemos una obediencia de esclavos a los mandamientos. Los mandamientos no son, como dice el mundo, para subyugar las conciencias de los hombres y un invento de la iglesia para mantener a sus súbditos aplastados y qué sé yo, y poder dominar así. No. El mandamiento tiene que ser liberador, porque tiene que estar basado en el amor. Por eso dice, el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Entonces, acostumbrarnos a no, ¿cómo les digo? A no cumplir por cumplir. Volvemos a lo del principio, ¿no? A cumplir por amor. Por ejemplo, si me pregunto por la misa del domingo, que es el ejemplo más clásico que tenemos en nuestras predicaciones, pero podemos ver otros más. Si me pregunto por la misa del domingo, ¿por qué voy a misa el domingo? Y porque el tercer mandamiento dice, santificarás la fiesta. Sí, pero eso es como aprobar con 4.50. Eso es como cuando aprobás con 4.50. Está bien, ¿te va a ir al infierno? Y no te vas a ir al infierno porque pero vos vas a misa porque amás a Jesucristo, porque participás del sacrificio único de Jesucristo, porque te interesa su palabra, porque te interesa su Eucaristía, porque amás a la Eucaristía. Me acuerdo una catequista de acá de la parroquia en la época de pandemia que vino un día y me dice, uy padre, me dice, ¿cuándo se va a abrir la iglesia para poder participar? Qué sé yo. Y le digo, bueno, pero participá por internet, porque se acuerdan que fue tan nefasto todo aquello, tan triste, que mucha gente se alejó y todavía no ha vuelto. Y yo le decía, bueno, pero no participás por internet, no por la página de la parroquia. Me dice, no, pero yo quiero venir a misa, padre, necesito venir a misa. Está bien, dice, pero yo quiero venir a misa. Es decir, tiene que haber un amor, una predisposición interior hacia Cristo, ¿no es cierto? El mundo piensa que la misa es un invento de los curas para
para promocionar a la iglesia, un parámetro de la moral católica para ser un buen católico, entonces tenés que venir a misa el domingo como algo que hay que cumplir para ser, como se dice ahora, políticamente correcto, entonces para ser cristianamente correcto tenés que venir a la misa. Y no es así, la misa es un acto de amor. La misa es un acto de amor. Y muchas veces nos preguntamos, ¿no? Cuando dejamos la misa por cualquier cosa, porque me entusiasmé con un programa de televisión o con un partido de fútbol o porque me invitaron a una fiesta y entonces si no fui a la mañana y bueno, no, ya a la tarde ya no voy, o si dejo para la tarde pero resulta que a la tarde tengo tal cosa, entonces, y bueno, voy la próxima. ¿Y en qué medida hay un amor profundo a la Eucaristía? ¿En qué medida hay un amor profundo a la Eucaristía? Dejar a Dios para cuando tengo tiempo. Qué duro que es, ¿no? Dejar a Dios para cuando tengo tiempo. Yo siempre digo, ¿no? Si un solo segundo el Señor dejara de pensar en nosotros, desaparecemos de la faz de la tierra. Y Dios nos mantiene en la existencia. Dios concurre a nuestros actos, porque está siempre pendiente de nosotros. Yo los invito a que relean este capítulo 13, los de la última cena, 13, 14, 15, y vamos a encontrar, yo los invito a que busquen un denominador común. ¿Cuál es eso? Yo se los voy a decir, pero ustedes búsquenlo, háganlo como un ejercicio bíblico, espiritual, de lectura espiritual. Buscar todas las veces que Jesús toma la iniciativa. Yo los elegí, yo los llamé, yo los destiné, yo los amé primero, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo hay un estado de dependencia profundamente afectiva de Dios para con el hombre. Y muchas veces nosotros qué flojitos que estamos de papeles, como decimos, ¿no? Acá en la Argentina está flojo de papeles en este punto. Bien, les deseo un lindo domingo, espero que haya quedado aclarado con los documentos de la iglesia lo que yo quise decir en la homilía del domingo pasado y nos estaremos viendo, si Dios quiere, para un próximo video. Que Dios los bendiga a todos. Chao amigos.